que aplicaron estos factores de carga. ¿Alguien me podría platicar acerca de los factores de carga? Dígame uno de los que trabajaron el semestre pasado. ¿Qué factores trabajaron? También vieron el mismo método, factores de carga para carga viva. Esos son los factores de carga gravitacional. Gravitacional. Ahora, si queremos el factor de carga accidental es 1.25 en Morelos. Este es Ciudad de México. Accidental. Bueno, esas son las estructuras del grupo B. Para las estructuras del grupo A, para cargas muertas,
Bueno, esos son los factores de carga que contempla el reglamento. Lógicamente tenemos que tener, tenemos que saber cuáles son las estructuras del grupo A y las del B, ¿verdad? Si no, no podemos seleccionar. Entonces, cuando estamos diseñando, vamos a decir, este es el grupo B o este es del grupo A. Y automáticamente ustedes tendrán que aplicar los factores de carga que estamos viendo y que están en su reglamento, ¿no? ¿De acuerdo? Sí. ¿Podría volver tantito a la otra página, por favor? ¿Cómo? ¿Podría volver a la página anterior, por favor? Tantito, ¿no? Sí. Bueno, decíamos el día de ayer que hay dos métodos para diseñar estructuras de concreto. Y decíamos que el primer método que se usó fue el método de esfuerzos permisibles o esfuerzos de trabajo o método elástico. Con esos tres nombres se le conocía. Y hace poco ya, ya en el 2000, antes del 2004, todavía aparecía en el reglamento, pero después desapareció, lo quitaron. Y ahora creo que la única dependencia que mantiene ese método es la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. ¿Sí? Ese exige todavía que sus estructuras sean diseñadas con este método de esfuerzos permisibles. Este método no usa factores de carga, usa los esfuerzos tal cual como los obtienes del análisis, ¿sí? Entonces, lo vamos a dejar de usar, ya no lo vamos a usar y nos vamos a enfocar al método de carga última. ¿Sí? Con ese vamos a trabajar y es el que aparece en el reglamento. ¿Sí? Entonces, para poder aplicar este método, vamos a afectar los momentos, los cortantes y las cargas por un factor de carga. ¿Sí? Ese factor de carga es el que acabamos de ver ahorita. Dependiendo qué estemos trabajando, qué tipo de carga y qué tipo de estructura, vamos a seleccionar el factor de carga, ¿no? Si es una estructura del grupo B y es para carga muerta, usaremos 1.3. Si es una estructura del grupo A y estamos trabajando carga muerta, usaremos 1.5. Si es carga viva para el grupo A, usaremos 1.7. Y si es carga viva para el grupo B, usaremos 1.5. ¿De acuerdo? Entonces, generalmente lo aplicamos esto en las cargas, ¿no? Y lo podemos multiplicar antes o después. No pasa nada. Si yo tengo una viga aquí, entonces esta viga tiene una carga viva y tiene una carga muerta. Si esa viga
y está aquí es que esta sea la trave T1 y tengo aquí, no sé, 5 metros, 4 metros, y tenemos entonces aquí 4 de área tributaria, 4 y tenemos aquí 6, 6. Y yo quiero cargar la viga. Entonces, si esta losa pesa por metro cuadrado 500 kilos, entonces la carga muerta 500 kilos por metro cuadrado y 200 de carga viva. Entonces aquí muerta, carga muerta 500, carga viva 200. Por lo tanto, entonces yo tengo mi carga muerta de 6 metros cuadrados por 500 kilos por metro cuadrado y por, si es grupo B, entonces por 1.3. ¿Sí? Para la carga viva es 1.7 por 6 metros cuadrados por 200 entre 5, ¿no? Entonces yo tengo una carga muerta de 6 por 500 entre 5 por 1.3, 6 por 500 entre 5 y por 1.3 y me da 780. Y tengo una carga viva de 6 por 200 entre 5 por 1.7, tengo 408. Si sumo 780 más 408, me da 1188. ¿Sí? Entonces aquí ya mi suma me da 1188. Más el peso propio, ¿no? ¿Sí? Supónganse que es una viga de 20 por 40. Entonces tengo el peso propio de 0.20 por 0.4 por 2400 y por 1.3. Entonces 0.20 por 0.4 por 2400 por 1.3. 249, 250 kilos por metro lineal. Entonces eso me da 1186 más 250, me da 1436 kilogramos por metro, aproximadamente 1.44 toneladas metro. Esa es la carga última. Entonces esto se llama WU. ¿De acuerdo? Así vamos a trabajar. No podemos hacerlo de otra manera. ¿Por qué? Porque pues tenemos que separar lo que es carga muerta y lo que es carga viva.
y aplicarle a cada carga su respectivo factor. ¿Alguna pregunta ahí? Sí, yo. ¿Pudiera explicar, por favor, en lo de carga muerta y carga viva, por qué es el 6 entre 5? Por favor, o sea, todo eso. Porque y el 6 es el área tributaria. Ajá, Aquí están los metros cuadrados, sí. área tributaria. Los 500 es lo que pesa cada metro cuadrado de losa. Y los 5 porque lo quiero repartir en 5 metros de longitud. Ah, ok. ¿Sí? ¿Y el del triángulo 4, ese no se saca? No, porque yo estoy cargando la T1. Ah, la trave 1. Ah, ok, sí es cierto. Si quiero cargar los otros lados, los puedo Ya sé. cargar. ¿Sí? ¿Qué otra pregunta? Gracias. Yo me perdí en el de peso propio. ¿El peso propio? Pues el peso Ajá, propio cuando, saco el volumen de bueno, la trave ajá, y por el peso volumétrico y por el factor de carga. ¿Sí? Es el volumen de la trave por el peso volumétrico y por el factor de carga y me da por metro lineal, los 200 kilos por metro lineal, ¿sí? ok. 250 Ok, kilos. Anthony, gracias. ¿Qué otra pregunta? El 1.44, ¿de dónde salió, Inge? Es que ¿Cuál? el 1.44. Pues lo aproximo, ¿no? Aquí tengo kilos, tengo una carga última Ah, de ya no había visto. Ah, ya. 1436 kilogramos por metro. Ajá. Si Y lo es de paso a toneladas. toneladas, divido entre 3, entre 1000 y me da 1.436, lo aproximo, ¿no? 1.44 tonelada metro. Ya, gracias. Es que no le había entendido si era una T o a lo que le puso. Pero ya, gracias. ¿Y qué otra pregunta? Entonces, esto lo vamos a estar haciendo constantemente. Cuando estemos cargando los elementos, hay que aplicarle sus factores de carga. ¿De acuerdo? Yo tengo una duda. ¿No Sí. el 1.7 era para carga viva? Perdón, para grupo A. No, pero yo aquí dije que es una estructura del grupo B. ¿Sí? Pero no La era del 1.5 del B. no, aquí está, mira. Se aplica esto para el A. Para el B es 1. Para las estructuras del grupo B es 1.3 para muerta y 1.5 para viva, ¿no? Ahí está. Y vean su Ajá, es que reglamento. puso 1.7. A ver, entonces, déjame checar. A lo mejor yo me equivoqué. ¿Dónde estás? Sí, es 1.5, aquí me equivoqué. Sí. Órale, ese sí. 1.5 es 1.5. 6 por 200 entre 5 por 1.5 me da 360. La suma era 786 más 360, 1146. Es 780 aquí.
Entonces 780 más 360, 1140. Y el peso propio, 250, 11, 40, más 250, me queda 1390. Y eso aproximado me da 1.4, ¿no? 1.39. Esto me lo puedo llevar a 1.4 toneladas metro. ¿De acuerdo? Así quedaría. Bueno, vamos entonces a continuar. Permítame. Venga, agua. Entonces espero que quede claro esto de los factores. Vamos a estarnos trabajando pues en todo el curso, todos los elementos. Yo les tengo que decir qué estructura es, si es grupo A o grupo B, para poderle aplicar el factor. ¿De acuerdo? Y las estructuras del grupo A, pues ya las saben identificar. Las platicamos ya, ¿no? ¿Cuáles son las estructuras del grupo A? ¿Y se acuerdan? Sí. Sí. Bueno. Entonces, ese método pues tiene pues ciertas pues hipótesis, ¿no? Ustedes lo pueden ver en sus normas de concreto. Vamos a ver cuáles son esas hipótesis. El criterio de estado límite de falla
consiste en lo siguiente, en comparar que las acciones internas del elemento sean superiores a las acciones externas del elemento. ¿De acuerdo? Este es momento. Este es cortante. Y este es carga. Entonces, siempre vamos a estar comparando que lo que tiene el elemento en su interior sea mayor a lo que tiene en su exterior. ¿Sí? Tanto a flexión, a cortante, como la carga axial. ¿Sí lo entienden? Nosotros, por ejemplo, si cargamos, nuestro cuerpo tiene una determinada resistencia. Si queremos cargar, no sé, un bulto de cemento, a lo mejor lo soportamos, pero si queremos cargar 2, a lo mejor nuestro cuerpo ya no lo resiste. Entonces, la resistencia de nuestro cuerpo sería la PR, y la carga que está actuando en el exterior sería la PU. ¿De acuerdo? Entonces, en una trave, por ejemplo, en un elemento de concreto, yo tengo una sección y tengo un armado. Entonces, ¿quién me da el momento resistente? Pues el armado que tiene la trave, ¿no? ¿Y quién me da el momento último? Pues las acciones que tiene la trave actuando exteriormente, ¿no? Y que ustedes ya saben calcular. El momento flexionante, por ejemplo, para una viga simplemente apoyada, es con carga repartida, W, L, entonces su momento, y aquí le pongo últimos, va a ser W, MU, entonces W, U, por L cuadrada, entre 8. Este es el momento actuante. Momento último actuante. ¿Sí? ¿Y el resistente quién me lo va a dar? Pues el acero que tiene la trave. ¿Sí? De ahí puedo obtener yo la resistencia, el MR. Y lo mismo con el cortante y lo mismo con la carga axial. ¿De acuerdo? Entonces, identifico 2 tipos de fuerzas en un elemento. ¿Cuáles son? Pues las internas y las externas. Las internas me las da pues el armado que tiene el elemento estructural, y las externas, pues las fuerzas que están actuando sobre el elemento. ¿De acuerdo? Entonces, sabiendo eso, podemos decir que vamos a diseñar nosotros con el criterio de estado límite de falla. ¿En qué consiste ese criterio? En comparar que las acciones internas del elemento son mayores a las acciones externas. ¿De acuerdo? ¿Alguna pregunta ahí? No. ¿Se entiende? Cuando yo tengo un elemento de concreto, una X sección con un X armado, esa sección tiene un momento resistente
y tiene un cortante resistente y tiene una P resistente. Independiente de las cargas que actúen en ella. Le voy a quitar la carga. Independiente de la mente de las cargas, tiene una MR, tiene una BR y tiene una PR. Eso es, ¿por qué tiene esas resistencias? Porque tiene cierto armado, porque tiene sección de concreto, entonces tiene cierta capacidad esa trave. ¿De acuerdo? Sí. Ahora, si yo la quiero cargar, esa trave, con una X carga, una X longitud, voy a obtener debido a la carga exterior, voy a obtener un momento último, pero también voy a obtener un cortante último y también voy a tener una P axial última, ¿sí? Entonces, estas son acciones externas. Externas. ¿Qué pasa, mano? No sé. Te los llevas. Entonces, tenemos por la constitución que tiene el elemento, tiene ciertas resistencias internas y por las cargas que le vamos a poner en él, sobre él, tenemos ciertas acciones externas. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Pues hacer que el momento resistente sea mayor que el momento que actúa, que el cortante resistente sea mayor que el cortante que está actuando y que la P resistente sea mayor que la PU. Eso se le llama estado límite de falla. ¿Sí? Siempre que nosotros revisamos resistencias de fuerzas, le llamamos estado límite de falla. ¿De acuerdo? Ahora, vamos a hacer lo siguiente. Si yo tengo esa misma viga, inercia de la sección, entonces, y la comparo con Y permitida con la permisible, entonces, si yo hago este es actuante, si yo digo que Y permisible es mayor a la Y actuante, este criterio se llama, o más bien esta revisión se llama estado límite
¿Sí? Entonces el otro es estado límite de falla y este es un estado límite de servicio. Estoy revisando que las deformaciones no rebasen las permitidas. A estos el reglamento le llama estado límite de servicio. Entonces decimos que las estructuras las vamos a revisar bajo dos estados límites, el de carga y el de servicio. Hay un estado más que contempla el reglamento que se llama estado límite de durabilidad. Entonces, ¿cuáles son los tres estados bajo los cuales se hace una estructura? Sí, son tres: el estado límite de falla, estado límite de servicio y estado límite de durabilidad. Debemos cumplir con los tres estados. Si ustedes no cumplen con algún estado, su estructura está fuera de reglamento. ¿Sí? El estado límite de durabilidad, ¿cuál sería, muchachos? ¿Alguien me puede decir? ¿Cómo cumplimos con el estado límite de durabilidad? ¿Alguien me puede decir algo de eso? No es como lo que nos va a durar pues nuestro elemento, o sea, tenemos que ver como que todas las condiciones como químicas o físicas, no sé. Pues es cuánto va a durar la estructura, cuánto debe durar la estructura por reglamento. 50 años. Entonces, si tú haces una estructura y en lugar de 50 años dura 15, estás fuera de reglamento, ¿va? Estás haciendo una estructura que no cumplió con el reglamento. ¿Sí? ¿Cómo puedes hacer que una estructura no cumpla con el reglamento? A ver, ¿quién me puede decir que una estructura no cumple con el reglamento? O sea, ¿cómo pueden hacer que no cumpla con el reglamento una estructura? Ajá, pero bueno, vamos a enfocarnos al último estado límite, al de durabilidad. Ya vimos que los dos primeros, si yo hago que el MR, el BR o el AP sea menor que los que actúa, no voy a cumplir con ese estado y voy a tener una estructura problemática. Si también no cumplo con los límites de desplazamiento y agrietamiento, tampoco cumplo con ese estado, porque puedo tener una estructura que cuando yo pase, pues vibre, sea muy molesta, que tenga grietas. Esa estructura no está cumpliendo con el estado límite de servicio. Ahora, ¿cómo hacemos cumplir el estado límite de durabilidad? Que por lo menos deben de ser 50 años, ¿no? Me debe durar una estructura 50 años por reglamento. Entonces, ¿cómo garantizo que cuando voy a hacer una casa, por ejemplo, por poner un ejemplo, esa casa va a durar por lo menos 50 años sin que sea destruida por ninguna fuerza? ¿Puede ser utilizando materiales de calidad? ¿Cómo? ¿Puede ser que tengamos que utilizar materiales de calidad? Puede ser eso. Si yo en lugar de
de poner un castillo con concreto de 200, pues lo pongo de 100 o de 80 o de 50 kilos sobre centímetro cuadrado, pues esa construcción no va a tener la resistencia para soportar fuerzas, ¿sí? Si en lugar de ponerle el armado correcto o los recubrimientos más bien correctos a la losa, pues la dejo, los dejo muy escasos esos recubrimientos, y luego no protejo, no doy pendientes, no dreno el agua pluvial, pues esa losa cuando llueva se va a oxidar el acero y a los 10, 12 años ya no va a servir y la voy a tener que demoler. ¿Sí? ¿De qué otra manera puedo yo hacer que la estructura no dure 50 años, por lo menos? ¿Qué otros errores puedo cometer? A ver. Invertir el acero. Eso, poner, por ejemplo, si esa casa tuviera balcones, algunas traves en volado, y el acero no lo tuviera en la posición correcta, que al construirlo se haya equivocado el constructor, pues también esos volados se van a romper, tarde o temprano se van a colapsar. ¿Sí? ¿Qué otros errores constructivos puedo cometer para hacer que la estructura no cumpla con los 50 años? ¿Cuál es? No usar vibrador. No usar vibrador, eso puede ser un caso típico, ¿no? Que me queden un montón de huecos y que yo como buen constructor agarre y nada más los tape, ¿no? Sin reparar el problema que cometí. Entonces nada más los tapo, le doy su acabado y ahí se va, ¿no? Hay después los dueños que detecten, ¿no? El problema, como sucedió en varias estructuras, ¿no? Que ya las platicamos. ¿Qué otro error? Generalmente está enfocado este estado a la parte constructiva, ¿sí? Sí, porque puede cumplir los dos estados primeros, el de servicio y el de falla, muy bien, pero ese proyecto me lo puede echar a perder el constructor, ¿sí? No hacer los traslapes adecuados, no hacer los anclajes adecuados, no poner los recubrimientos adecuados, no hacer los muros a plomo bien hechos, no poner los castillos con la resistencia del concreto adecuada, un montón de detalles constructivos que puedo yo hacer en la obra y que están haciendo que automáticamente esa construcción no dure los 50 años, por lo menos, ¿sí? Entonces, ese estado límite de durabilidad se refiere prácticamente a la parte constructiva, ¿sí? Porque mi proyecto puede cumplir perfectamente, el proyecto ejecutivo puede cumplir perfectamente el reglamento, ¿sí? Pero el constructor puede estar haciendo cosas inadecuadas, ¿sí? De ahí surgen pues a veces los peritos, ¿no? Los que están constantemente checando, pues que el constructor no haga cochinadas, ¿no? No debería, ¿sí? Sí, pero pues hay veces que hay que estar batallando con los constructores, ¿sí? Con los constructores mañosos que no les importa la calidad de su obra, ¿no? Sino que les importa pues otra cosa. ¿Algún comentario? Entonces esto para cualquier material, cualquier estructura, no es necesariamente concreto. Puede ser de acero, puede ser de muros de carga o puede ser de concreto o puede ser una combinación. Tenemos que cumplir con estos estados límites de falla, de servicio y de durabilidad. Y si no lo cumplimos, algo
algo hicimos mal. Si se generan problemas en la estructura antes de los 50 años, algo hicimos mal. Inge, ¿y si llega la construcción a los 50 años sin ninguna falla, que se tira? Bueno. Si llega la construcción a los 50 años sin ninguna falla, ¿qué pasa? Pues ¿Se no debe pasa tirar? nada. Se puede tirar si la quieres tirar, ¿sí? Cuando ya llegó a su vida útil, si está en malas condiciones, la tiras. Y si no, pues la conservas, ¿sí? Sí, porque si te está demostrando que tiene buena resistencia y que ha sufrido todas las fuerzas que se han presentado en su vida útil y se ha comportado bien, pues algo tiene, ¿no? Algo tiene esa estructura y se comporta muy bien. Y yo he tenido casos de construcciones más o menos con una edad de 50, de 60, de 70 años. En la Ciudad de México me he encontrado con que hay construcciones casas que no tienen ningún castillo en las esquinas, ninguno. Y nunca sufrieron un daño. ¿Sí? En toda su vida, todos los temblores que se han presentado y el suelo malo que hay ahí en la Ciudad de México, y no presentan ningún daño. Entonces, ¿qué quiere decir? Pues que tiene una buena geometría, que tiene una buena simetría y que tiene un buen comportamiento, ¿no? Aun cuando le falten esos elementos tan importantes, ¿no? Entonces, y no porque ya tienen 50 años, pues se demuelen, ¿no? Se conservan. ¿Sí? Pero tenemos que tener un límite de edad para poder decir, bueno, pues tú lo que vayas a hacer por lo menos debe durar esto, ¿no? Sí, a veces se demuelen, ¿por qué? Pues porque ya son obsoletas, ya no cumplen los nuevos reglamentos, los reglamentos van cambiando constantemente, entonces esas estructuras dejan de cumplir con los reglamentos y pues tienen que demolerse, ¿no? Algunas principalmente por el riesgo que representan, como era el edificio viejo de la Facultad de Arquitectura, ¿no? Que se tuvo que demoler porque ya era un peligro, ¿no? Era un peligro, se había comportado más o menos bien y la había librado, pero este sismo del 2017, pues ya le dañó varios elementos, ¿no? Y pues el resultado fue que se demolió, porque ya no se quiso arriesgar más, pues a los estudiantes. ¿De acuerdo? ¿Alguna otra pregunta? Yo tengo una pregunta. Sí. Por ejemplo, mi casa, bueno, varios muros son muros dobles y no sé por qué, pero ¿se influye en la resistencia de la estructura? Claro, pues sí, porque tienes doble resistencia. En lugar, si tienes un muro de 15 o de 12, pues tiene una X resistencia. Cuando tú lo duplicas su espesor, duplicas automáticamente su resistencia. Ok. ¿De acuerdo? Sí. Entonces, y es importante el elemento estructural. Si se sale de lo normal, de lo que conocemos de 12 centímetros, 14 centímetros, y tú tienes el doble, pues tienes el doble de resistencia. ¿De acuerdo? Ok, gracias. ¿Qué más? Bueno, pues entonces espero que esto se esté entendiendo. Sí, que nosotros vamos a hacer estructuras que van a cumplir 3 estados límites. Sí, si no cumplimos alguno de ellos, pues estamos fuera de reglamento y pues nos pueden demandar, ¿no? Si nosotros no cumplimos con resistencias, el primero, el de falla, pues nos demandan. Si la estructura vibra y tiene un montón de problemas de fisuras y grietas, también nos demandan. Si la estructura empieza a tener problemas de oxidación, problemas de fisuras porque los elementos están bien pobres, o que de repente con algún temblor se presentaron fisuras, se descubre y encontramos
que los elementos hay huecos, pues también nos demandan, ¿de acuerdo? O que hacemos una estructura y al ratito empiezan las grietas porque la estructura se está asentando, ¿sí? También nos demandan y tenemos la obligación de reparar el problema, ¿sí? Se da mucho el caso de que hacemos estructuras sobre suelos malos, sin las cimentaciones adecuadas, y vienen los problemas, ¿no? Al año, 2 años empiezan los agrietamientos. Entonces, eso es un problema. ¿Sí? ¿Por qué? Porque pues vienen las demandas. Si yo no cumplo cualquiera de estos, automáticamente amerita demanda. ¿Sí? Con cualquiera de los 3 estados que yo no cumpla. Con uno que yo no cumpla, con eso tengo para que empiecen los problemas. Entonces siempre por eso estamos siguiendo el reglamento. Sí, no podemos hacer un número si no está respaldado por el reglamento. ¿De acuerdo? Entonces espero que haya quedado claro estos 3 estados, el criterio de estado límite los criterios de estado límite de falla, de servicio y de durabilidad. El primero se refiere a la resistencia de los elementos, el segundo se refiere al comportamiento de los elementos, que no vibre, que no tenga grietas, y el tercero se refiere a la parte constructiva, básicamente calidad de los materiales y procedimientos constructivos adecuados. ¿De acuerdo? Bueno, pues si ya sabemos entonces cómo vamos a hacer elementos, vamos a dar unas hipótesis para poder trabajar el concreto reforzado. Entonces, vamos a poner, estas vienen en su reglamento en la página 307 de ese reglamento que yo les pasé. Ese reglamento. ¿Qué página dijo, profesor? Es la 307. ¿Cómo? No hay ninguna tabla. Debe decir hipótesis. Hipótesis es del reglamento, no de las normas de concreto. La página es con respecto al reglamento de construcciones. ¿Sí? Y es la página 307. Si estás viendo las normas de concreto, debe de ser otra página, no las tengo yo aquí. Estoy referenciando al reglamento. ¿Ya las encontraron? ¿Alguien ya las encontró? Sí, yo. Bueno. Entonces, la primera es el inciso A.
¿Alguien me la puede leer? La distribución de deformaciones unitarias longitudinales en la sección transversal de un elemento es plana. Bueno, pues vamos a ver a qué se refiere esto. La distribución de deformaciones unitarias longitudinales en la sección de transversal de un elemento es plana. Deformaciones unitarias longitudinales en una sección es plana. Vamos a ver. Se refiere a esto. Esta es la deformación unitaria. O sea que si la sección se deforma, estas deformaciones son planas. Y si este es el punto A y pasa al punto A', este es el punto B y pasa al punto B'. Esa es la deformación unitaria. Es plana. A eso se refiere. ¿Sí? Ahora vamos con el siguiente punto, el inciso B. ¿Cuál es la otra hipótesis? Existente adherencia en el concreto y el acero, de tal manera que la deformación unitaria del acero es igual a la del concreto adyacente. Existe adherencia entre el concreto y el acero, de tal manera que la deformación unitaria del acero es igual a la del concreto adyacente. ¿Sí? Entonces, si yo tengo aquí una barra quiere decir que el acero se adhiere perfectamente, o más bien el concreto se adhiere al acero. El acero tiene una serie de corrugaciones y una serie de bordes, ¿sí?, que hacen que genere ese agarre entre el acero y el concreto, ¿no? Entonces una de las hipótesis es que la deformación del acero es igual a la deformación del concreto que lo rodea. ¿De acuerdo? Vamos con esa es otra hipótesis. Vamos a suponer que eso va a suceder, ¿eh? En la tercera hipótesis. El concreto no resiste esfuerzos de tensión. Eso.
El concreto no resiste esfuerzos de tensión. Por lo tanto, si yo hago un volado aquí, por ejemplo, sin acero, con el acero en la parte de arriba, en la parte de abajo, automáticamente se va a colapsar. A eso se refiere, que si yo no le pongo acero a un elemento donde aparece una tensión, automáticamente viene colapso. Otra hipótesis. Y sí, puede tener una pequeña resistencia, ¿no? Pero se va a despreciar. La siguiente. La deformación unitaria del concreto en compresión cuando se alcanza la resistencia de la sección es 0.003. Entonces, tenemos una deformación máxima en el concreto cuando se alcanza su resistencia de 0.203 centímetros por cada centímetro. ¿De acuerdo? Esa es otra hipótesis. ¿Sí? Y la última, muchachos. ¿Qué dice la última? La distribución de esfuerzos de compresión en el concreto, cuando se alcanza la resistencia de la sección, es uniforme con un valor Fc' igual a 0.85 Fc hasta una profundidad de la zona de compresión igual a beta 1C. A ver.
Dice que entonces esa última hipótesis es la número, el inciso E. ¿eh? Dice que se supondrá un bloque de esfuerzos, es un esfuerzo máximo del concreto F'C, y que la profundidad del bloque de esfuerzos tendrá una dimensión beta 1c, donde c es la profundidad del eje neutro, ¿sí? C y la profundidad beta 1c es profundidad del bloque de esfuerzo. ¿Sí? Y ese bloque, ese esfuerzo se llamará F'C, que va a ser igual a 0.85 de F'C, esfuerzo en el concreto. Ajá, pues entonces ahí está lo que dice la última hipótesis. C es la profundidad del eje neutro, depende de la cantidad de acero que tenga la sección. Beta 1 es una constante que va a ser 0.85 y la profundidad del bloque de esfuerzo sería 0.85 de la profundidad del eje neutro. ¿Sí? Y el esfuerzo en el concreto lo vamos a suponer rectangular, que va a ser igual a 0.85 de F'C. Esas son las hipótesis para poder diseñar, para poder obtener resistencias a flexión, a carga axial, a flexocompresión en un elemento de concreto. ¿Alguna pregunta de las 5 hipótesis? ¿Puede volver a repetir la A, por favor? Bueno, esta última hipótesis es bien importante porque con esto vamos a obtener resistencias. Dice que se va a suponer un bloque rectangular de esfuerzos, cuyo valor del esfuerzo sería, en el concreto sería F'C. El F'C lo vamos a obtener en función del F'C del concreto. Y vamos a tomar del F'C 0.85. ¿Sí? La profundidad del bloque de esfuerzos va a ser igual a beta 1 por la profundidad del eje neutro. Beta 1 lo vamos a tomar como 0.85. Y C es la profundidad del eje neutro. Aquí vamos a aprender a calcular la profundidad, que está incluido esa cota por la cantidad de acero que tiene el elemento. AS es acero en tensión. Es el acero que está sujeto a tensión. ¿De acuerdo? ¿Alguna otra pregunta? Las otras hipótesis anteriores también se tienen que considerar, ¿no? Porque considerando esas condiciones, nosotros vamos a poder hacer pues la deducción de la resistencia. ¿De acuerdo? Entonces, en una sección de concreto tenemos un área que está sujeta a compresión.
y tenemos una que está sujeta a tensión, ¿sí? Entonces, aquí es compresión, con una C mayúscula, para que nos, esta sería minúscula la de la profundidad del eje neutro, una C chiquita, y esta es una C grandota de fuerza de compresión, y aquí pues tendríamos actuando, aquí abajo en las varillas, tendríamos actuando una fuerza de tensión, y aquí una de compresión, ¿sí? Si la pongo aquí sería la compresión, y aquí sería la tensión, ¿sí? ¿Lo ven? ¿Ven las dos fuerzas? Sí. Entonces, a la distancia que hay esta distancia que hay hasta abajo de la sección la vamos a llamar H, que es la altura de la sección, y si yo mido del centroide del acero a la fibra en compresión más alejada, a esa la vamos a llamar D. D es igual a H menos R. R es el recubrimiento que hay del centroide, del área de acero a tensión, a la parte exterior del concreto más alejada, ¿no? Eso lo vamos a llamar recubrimiento. Recubrimiento para cálculo, ¿eh? No es el recubrimiento que se maneja en obra. El recubrimiento que se maneja en obra es libre. Este es al centroide del acero. ¿Cuáles son esos recubrimientos? ¿Alguien me puede decir? Ya los platicamos. ¿Alguien que me lo repita, por favor? 2 centímetros o el diámetro de la barra, 3 centímetros cuando hay plantilla y 5 centímetros en contacto con tierra o agua. Esos son los recubrimientos libres. Entonces, a esos recubrimientos le tendríamos que sumar la mitad del diámetro de las varillas que tenemos aquí, ¿no? O si hay paquetes de varilla, pues le tendríamos que poner un diámetro, ¿no? Para obtener esta R de cálculo. Bueno, pues entonces, si no hay preguntas en las 5 hipótesis, ¿sí? La primera es: las deformaciones planas se conservan planas antes y después de la deformación. La siguiente hipótesis es que existe adherencia entre el concreto y el acero, entre el concreto y el acero que rodea a la varilla. O sea, lo que quiere decir que la deformación del acero es igual a la deformación del concreto. La siguiente dice que el concreto no resiste tensiones, es cero tensiones. Automáticamente, cuando no hay acero, no hay ninguna fuerza resistente. Y tenemos el caso de los volados. Si el acero en un volado se coloca en la parte de abajo, se rompe, ¿sí? Y la cuarta dice que la deformación del concreto, la deformación unitaria del concreto, cuando se alcanza la resistencia de la sección, es 0.203 centímetros por cada centímetro. Esa es la deformación máxima del concreto. Y la última, que es de las más importantes, que vamos a aceptar un bloque de esfuerzo que se va a llamar F'C, un bloque rectangular, que va a tener el F'C
0.85 de F', un valor, y que la profundidad del bloque de esfuerzos es igual a beta 1 por C, donde C es la profundidad del eje neutro. Donde C es la profundidad del eje neutro, y que vamos a tener dos fuerzas en esa sección de concreto, una fuerza de compresión y una fuerza de tensión. ¿De acuerdo? Eso es lo que me marcan las normas como hipótesis para poder obtener resistencias en el concreto. ¿Sí? Acuérdense que ¿a qué es igual esfuerzo, muchachos? ¿Alguien me puede decir? ¿Cuál es la definición de esfuerzos? Dígame, ¿cómo definen esfuerzo? Esfuerzo axial. ¿Qué es igual el esfuerzo? ¿A qué es igual el esfuerzo? A la resultante de las tensiones. ¿Cómo? A la resultante de las tensiones. No. El esfuerzo axial, ¿a qué es igual? En la definición de esfuerzo que ustedes saben. Que es perpendicular al plano sobre el que se aplica la fuerza. No, esfuerzo es igual a fuerza sobre área, ¿no? Si yo aplico una fuerza en un área, obtengo un esfuerzo, ¿sí o no? Aquí está la fórmula, fuerza sobre área. Es la fórmula básica de esfuerzo. ¿Estamos de acuerdo? El esfuerzo es igual a la fuerza entre el área. Es un esfuerzo axial. ¿Sí? Y si hablo de esfuerzo flexionante, lo vieron el semestre pasado, muchachos. ¿Cuál es el esfuerzo flexionante? ¿Cómo diseñaron vigas? ¿Trabajaron ese esfuerzo? En vigas trabajaron que era igual el esfuerzo flexionante era igual al momento entre el módulo de sección. Este es un esfuerzo flexionante. Este es un esfuerzo axial. ¿Sí? Y este de aquí es un esfuerzo cortante. Estos tres esfuerzos ustedes ya los trabajaron. ¿Sí? Entonces, si yo quiero un esfuerzo axial, es fuerza entre área. Si quiero un esfuerzo flexionante, es momento entre módulo de sección. Y si quiero un esfuerzo cortante, pues es el cortante entre el área de la sección que está cortante. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? ¿Sí o no? Sí. Bueno, me voy a quedar con la primera. Estas no digan que no las conocen, porque si no las conocen, no sé qué hicieron con su materia de estructura 5, ¿eh? Bueno, entonces, esa es la fórmula que nos enseñan desde la primaria, que un esfuerzo es igual a una fuerza entre un área, ¿no? Ahora, si quiero calcular la fuerza, la despejo, ¿no? Ese es igual a la fuerza. F, esfuerzo. Y ya. Área. ¿De acuerdo? Si yo quiero la fuerza, multiplico el esfuerzo por el área.
¿sí? Si quiero la fuerza en el concreto, entonces díganme cómo voy a obtenerla. Permítanme. ¿Quedó claro esta fórmula de esfuerzos? Si yo multiplico el esfuerzo por el área, me da una fuerza. Si yo divido la fuerza entre el área, me da un esfuerzo. Y si yo divido la fuerza entre un esfuerzo, me da un área. ¿De acuerdo? Ahora observen esa última hipótesis que estamos trabajando. Si yo tengo el esfuerzo que se llama F'C, ¿qué me falta para obtener la fuerza C? ¿Qué me falta para obtener esta fuerza? Si ya tengo el esfuerzo. ¿Qué me falta para obtener? Aquí está la fuerza, mire. Ya tengo el esfuerzo. ¿Qué me falta para obtener la fuerza? El área. El área. ¿Cuál es esa área? Pues es el área, es la altura de que se llama beta 1 por C, que es el bloque de esfuerzos, la profundidad. Esa es una dimensión. ¿Y la otra cuál es? La otra dimensión, pues es esta, la base de la sección, el ancho, que es este. ¿Sí? Y ya tengo la fuerza en el concreto. La fuerza entonces en el concreto, ¿cuánto vale? Pues vale F'C por la altura del bloque de esfuerzos, que es beta 1 por la profundidad del eje neutro y por el ancho de la trave. Eso me da la fuerza de compresión en el bloque de esfuerzo. Ahora, aquí abajo, voy con la fuerza de tensión. Aplicando el mismo criterio, dice que es esfuerzo por el área. Entonces aquí el esfuerzo, ¿cómo se llama el esfuerzo en el acero? Se llama Fy. Y el área, ¿cómo se llama? AS. Entonces ya tengo las dos fuerzas. La fuerza en la parte de tensión en el acero es Fy por el área de acero. Y la fuerza de compresión es F'C por beta 1C y por B. Tengo la fuerza de tensión y la fuerza de compresión con las hipótesis que me marcan las normas. Entonces puedo trabajar ya resistencias en una sección de concreto. ¿Estamos de acuerdo o hay alguna duda? Les pregunto, muchachos. ¿Lo puede volver a explicar, Inge, por favor? Sí, claro que sí. Estoy usando la definición básica de esfuerzos. Esfuerzo es igual a fuerza sobre área. ¿De acuerdo? De esa fórmula de esfuerzo yo puedo calcular el área. La fuerza P. Esa fuerza P es igual al esfuerzo por el área. Yo despejo la P y me queda esfuerzo por área, ¿no? Entonces sé que la fuerza es igual al esfuerzo por el área. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Entonces, yo lo voy a aplicar esa expresión, esfuerzo por área, la voy a aplicar a la fuerza de compresión, ¿sí? Que se llama C. C es fuerza de compresión. ¿De acuerdo? C minúscula. Digo C mayúscula porque aquí tengo yo dos C. La voy a cambiar aquí, la voy a poner chiquita. C minúscula es profundidad del eje neutro, pero C mayúscula es fuerza de compresión. Aquí la voy a poner. C. Fuerza de compresión.
y T, fuerza de tensión. Entonces, para obtener la C, pues multiplico el esfuerzo, que es F'C, por las dimensiones del área, por el área, ¿no? ¿Sí? Dice que es por esfuerzo, que es F'C por el área. ¿Y el área cuánto es? Pues tiene el ancho de la trave es B y la profundidad del bloque de esfuerzo es beta 1C. Entonces, mi fuerza de compresión es F'C, beta 1C por B, que es el área, ¿no? Y abajo la tensión es el esfuerzo en el acero, que es Fy, se llama Fy, por el área de acero, que es AS. Y esa AS pues me da la suma de las varillas, ¿no? ¿Quedó claro? ¿O hay algo que no se entienda? ¿Alguna variable que no se entienda? Creo que bueno, Entonces, esa es la última hipótesis que nos va a servir para obtener resistencia. creo que podamos como que desarrollar esa formulita para que quede un poco más claro. ¿Cuál la de? La de F, la que ya pusimos arriba de que compresión. ¿La de compresión? Ajá, para sacar ya Fc', beta A 1C. ver, otra vez.
ya, ¿no? Entonces tenemos primero la fuerza de compresión, que es igual al esfuerzo en el concreto, que es F'C por el área. ¿El área cuál es? A por B, donde A minúscula es beta 1 por C, y C es la profundidad del eje neutro, C minúscula. Entonces, ¿sí? Entonces, esa es una de las hipótesis. Entonces, para obtener la fuerza en el concreto, obtenemos F'C por A por B. ¿Sí? Y para obtener la fuerza en el acero, multiplicamos el área de acero por el Fy del acero. ¿De acuerdo? Sí. Entonces, ¿queda claro las fuerzas de tensión y de compresión? ¿Quedan claras cómo se presentan en una sección de concreto esas fuerzas? Necesito que me contesten, muchachos, porque si no, entonces estoy hablando como en el aire. Y si no quedó claro, pues de una vez, porque en esto se basa, todo el curso está basado en esto. No, bueno, a mí no me quedó tan claro. ¿Cómo? A mí no me quedó tan claro de cómo es que actúa el esfuerzo o cómo A ver, ¿por qué no te quedó claro? Sí sabes que la fuerza es igual al esfuerzo por el área. Sí, eso sí que explicó, sí, ¿Sí? también. Entonces, el esfuerzo aquí se llama F'C. Y el área sobre la cual está actuando la fuerza de compresión, pues es el área de concreto, que es la base de la sección por la profundidad del bloque de esfuerzo, que se llama A. Y ya, yo no lo estoy inventando, es una de las hipótesis, la acabamos de leer. ¿Sí? Entonces lo que estoy haciendo para obtener la fuerza de compresión, únicamente estoy multiplicando el área del bloque de esfuerzos por el esfuerzo en el concreto, que se llama F'C. ¿Sí? Sí. Ese es en la parte de compresión. En la parte de tensión, donde se localiza el acero de la sección de concreto, tengo un área de acero. ¿Sí? Si multiplico el esfuerzo en el acero, que se llama Fy, por el área de acero, automáticamente me da la fuerza, porque es fuerza por área. ¿Sí? Sí, es lo único que estamos haciendo. Todo lo demás son hipótesis. Estamos suponiendo, porque así nos lo está dando el reglamento, las normas de concreto, ¿no? ¿Está bien? Entonces, en una sección de concreto, tengo dos fuerzas, una de tensión y una de compresión. La de tensión se localiza en donde está el acero, y la de compresión, pues en la parte del concreto, ¿no? En la parte que está arriba del eje neutro, que es la zona que vamos a considerar, pues, de concreto, zona de concreto a compresión. Y la otra parte, acuérdense que una de las hipótesis dice que el concreto no resiste tensiones. Por lo tanto, lo que está abajo, la parte de concreto que está abajo del eje neutro, pues aunque tenga un poquito de resistencia a tensión, lo vamos a despreciar. Eso dice la hipótesis. Todo lo que está de aquí para abajo no se va a considerar. Se desprecia la resistencia del concreto y nos liberamos de él y solamente dejamos las varillitas. ¿Estamos de acuerdo? Y la otra parte que está arriba, sí, vamos a esta parte de aquí, dice solamente esta parte la vas a considerar para resistencia de la sección, la compresión. Aquí está actuando la C mayúscula. ¿Sí? Esta sección que la estoy viendo yo de frente la tendríamos como que girar.
para que coincida con el siguiente dibujo de las deformaciones, ¿no? Para que lo entiendan, lo visualicen, porque tengo yo mi sección viéndola para mí, la primera, pero la otra la necesito con profundidad. Entonces, tendría que girar la primera sección, ¿sí? Para que vaya de acuerdo al prisma que tiene la trave, ¿no? Sí, quizá a lo mejor ahí está un poquito confuso, pero si ustedes lo quieren visualizar así, fíjense bien. Yo estoy tomando esta sección, donde aquí es B y aquí es H. ¿Sí? Y aquí tengo mis varillas así. ¿De acuerdo? Y de aquí estoy tomando una parte que va a estar sujeta a compresión. Y esta de aquí va a estar sujeta, atención. ¿De acuerdo? Está así. Mis secciones, mis deformaciones son así. Mi diagrama de esfuerzo está así. ¿De acuerdo? ¿Ya le entendieron ahora? Sí, ya le entendí mejor con ese dibujo que hizo. Sí, también. ¿Vale? Entonces, creo que queda claro con esto. Sí. Y tengo las dos fuerzas que me van a controlar la resistencia en el elemento de concreto. Acuérdense que las tensiones las vamos a tomar con el acero y las compresiones con el concreto. ¿Sí? Pero solamente cuando la viga se flexiona no tomamos para la compresión toda la sección de concreto. Solamente tomamos una cantidad A que aparece aquí. Una cantidad que va a ser igual a beta 1 por C, donde C es la profundidad del eje neutro. Es parte de las hipótesis, ¿no? Que solamente consideremos una cantidad A minúscula para cuestión de resistencia de fuerza a compresión. Bueno, creo que terminó la clase ya, ¿verdad? Sí, ya. Bueno, pues ayer me sacó, porque también me pasé, creo. Entonces, ahí la dejamos, ¿no? La próxima clase empezamos a calcular resistencias. ¿De acuerdo? Sí, ya. Estudienle bien, traten de entenderlo. Vean el libro de González Cuevas